se vuelve un analista de datos, ¿cierto? Se vuelve un estratega debido a que empieza a implementar estrategias en las compañías públicas, privadas, mixtas, en la sociedad, ¿cierto? También se vuelve o se vuelve un, digamos, un programador de inteligencia artificial. Entonces desarrolla programas analíticos como esos que les mencioné, como Spider, como Python, en fin, hay muchos. Entonces, todo está cambiando y tenemos que adaptarnos al cambio. Por otro lado, está el conocimiento global de la sociedad. Ahorita vamos a hablar de eso porque ha cambiado mucho en estos últimos 10 años, demasiado. Ya les voy a explicar por qué. Ahorita se habla de colaboración, jóvenes. Y ya les voy a explicar en 5 minutos. Y estamos hablando de compartir, digamos, la responsabilidad global. Entonces, la famosa responsabilidad social empresarial. Recordemos que ejemplos como ISA, esa es la tareita que teníamos, ¿no? De la semana pasada. ¿Quién compró ISA? ¿Quién compró ISA, jóvenes? Ecopetrol, ¿no? Acuérdense. Ecopetrol compró ISA. Entonces, todo esto son empresas que deben hacer responsabilidad social empresarial, privadas, ¿sí? Todas. Yo digo todas a nivel nacional para no decir una en particular, pero pongamos ejemplos, Postobón, pongamos ejemplo Arroz Helves, pongamos ejemplo Arroz Zulia, compramos ejemplo, por ejemplo, el sector palmicultor, ¿cierto? Pongamos ejemplo Alpina, pongamos ejemplo, bueno, tantas que hay a nivel nacional. Y Musa, que días estuve leyendo la biografía del creador, del fundador de Musa. O sea, si Musa no se hubiese, con lo que les venía diciendo la semana pasada, si Musa no se hubiese adaptado a las condiciones actuales digamos, del mercado, de la tecnología, y Musa no estaría en Colombia, ni estaría en ningún otro país, menos en Estados Unidos, menos en otro país, no estaría. Entonces, y Musa hace ollas de presión, hace todos electrodomésticos, hace de todo. Entonces, digamos que se genera esa responsabilidad social empresarial, también se incrementa la filantropía, entonces todos estos ejemplos de Bill Gates y Melinda Gates con su fundación Melinda Gates, que ayuda a ciertos sectores. Les recomiendo, les sugiero que vean en Netflix el documental de Bill Gates y él, se lo resumo rápido, él trata de hacer, digamos, de generar agua potable, hace una máquina grandísima, pero el costo es muy elevado, por lo tanto no es tan factible llevar, por ejemplo, agua a muchas naciones. Entonces no es tan factible eso, pero lo logró. Entonces, ¿de dónde sacó el agua? De popó. Entonces, el popó que uno defeca como ser humano es increíble, usted lo viera, es increíble. Cuando amontonan todo el popó, eso es abono y salen maticas de tomate, porque usted consume tomate, las semillas de tomate salen ahí. Entonces, un ingeniero llegó, hizo una fábrica, evaporó el agua del popó, la filtró, bueno, le hizo tremendo decantación y sale agua potable. Y usted ve a Bill Gates tomándose un vaso con agua. Entonces, espectacular. Entonces, recordemos que estamos en una nación privilegiada porque tenemos agua dulce, tenemos páramos, yacimientos de agua, lagunas, en fin, de todo. Entonces, arrancando con eso y ponerlos como en un contexto, vamos a empezar a hablar sobre lo que venimos a hablar hoy. Y lo que venimos a hablar hoy se resume en esto. Entonces, eh, digamos que hoy vamos a hablar de las formas de cómo una nación o un país genera ingresos. Entonces hablamos del ingreso nacional. Y vamos a analizar, el objetivo general es analizar las diferentes fuentes de ingreso nombradas como fuentes nacionales en un país. Aparte de eso, pues los objetivos específicos es identificar cuáles son los principales factores que impactan los sectores económicos, explicar el por qué es de gran relevancia el crecimiento económico en una nación y demostrar el por qué es importante implementar una estrategia nacional como visión a mediano y largo plazo.
Entonces, vamos a empezar. Entonces, esto era lo que terminamos la semana pasada y estamos hablando de las variables macroeconómicas de las diferentes escuelas. John Maynard Keynes como el padre de la macroeconomía, y hablábamos de que el capitalismo existe porque es inherente al ser humano el progreso. ¿Sí? Yo no he visto a nadie que no quiera progresar, que no quiera obtener una casa, un carro, una beca, eh, aviones. Yo no he visto a nadie que no quiera progresar. Por lo tanto, el neoliberalismo se implementa como ser inherente al ser humano del progreso, y había que tener cuenta a esos niveles de corrupción, que tanto es así que el ser humano quiere progresar, que existe corrupción y que tenemos que tener unos niveles de corrupción cero, ¿cierto? Porque eso nos puede generar crisis económica. Y pues que las variables macroeconómicas eran el PIB, PIB per cápita, percepción de la pobreza, políticas económicas, tasa de interés, tasas de cambio, las crisis económicas, la corrupción, el empleo, la inflación versus el desempleo, la salud, la educación, servicios públicos, vivienda, seguridad, sobre todo seguridad, índice de progreso social. Y para empezar, jóvenes, quiero decirles que el cáncer es como le hace daño a un ser humano, la corrupción le hace el mismo impacto a una sociedad, a un país o a una nación. Entonces, a mí me gusta empezar con ciertas reflexiones, ¿no? Para generar una cultura de compromiso y concientizar o concienciar, esto lo dicen más los españoletes, concienciar, nosotros pues los latinos manejamos más otros verbos, concientizar a las presentes y nuevas generaciones. Entonces, empezamos con las preguntas. Y si alguien me quiere responder, pues bienvenido sea su opinión o su aporte. ¿Conoces cuál es el balance general de una nación, de un país? Estoy abierto a comentarios de Pues, la... profe, el balance general de una nación podría denominarse el estado de un país. Podemos hacer una analogía en el caso de Venezuela, que el estado del país es deteriorable, o el estado de Colombia, o el estado de las grandes potencias de Estados Unidos, como Perfecto. un Entonces, balance general. exacto. Entonces usted mira el concepto de balance como el concepto de la situación en que se encuentra una sociedad, ¿cierto? Bajo ese concepto de un balance, como hacer un resumen, como hacer, ok, para responder a esta pregunta, el balance general de una nación es lo que llamamos nosotros en economía, eh, digamos, la balanza de pagos, digámoslo así. Esa es la balanza, porque allá está los activos que tiene el país, los pasivos que tiene el país, están las reservas internacionales y está el patrimonio que tiene. Entonces es como un balance general en contabilidad. Entonces es más por ese concepto. La segunda pregunta, ¿alguien más quiere hacer un aporte al respecto? ¿Conoces cuáles son los factores de producción? Yo, profe, Sí, dígame. yo creería que sería todo aquello que genera ganancias, como el capital o algo que genere bienes y servicios. Perfecto, muy bien, correcto. Entre esos tenemos eso, los que usted dijo, tierra, capital, trabajo, innovación, tecnología y lo que les mencioné hace 5 minutos, cooperación. Ya ahorita estamos en una etapa en la sociedad que a través de la cooperación del conocimiento eh, existen, digamos, o sea, como que se ve, digamos, como que resulta un beneficio hacia la sociedad, gracias a la cooperación. ¿Has leído los diferentes planes de desarrollo en una nación? Entonces tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo. ¿Y han leído algún documento de esos o tienen algún conocimiento sobre eso? Profe, nosotros, bueno, yo el semestre pasado vimos en planeación administrativa el Plan Nacional de Desarrollo de
de Uribe y de Santos, lo vimos muy por encima. Ah, ok, vale, listo. Otra cosa, ¿no? Recuerden que a mí no me gusta la P de política, yo hablo sobre E de estrategias. En este caso, por favor, seamos muy, muy neutrales. No quiero división, quiero es unión. ¿Listo? Quiero a partir de ahí porque a mí no me gusta la P. ¿Qué hizo el uno? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué hizo el que vendrá? No, no me interesa. Me interesa usted como un ser humano que va a tener pensamiento crítico, va a implementar estrategias para obtener una mejor sociedad. ¿Listo? Entonces, bajo estos términos, pues seamos muy neutrales, ¿listo? Porque yo creo que todos quieren hacer algo por la nación. Entonces, por ejemplo, yo quiero ayudarlos a ustedes, pero si yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pues empiezan a hablar, no, él no me gusta o él no hace bien las cosas, o por el contrario, si usted no, ese profesor es chévere, es interesante, dice cosas buenas, ¿sí? Entonces, peor que no hablaran de usted. Entonces, eh, todos tenemos eso, entonces todos queremos ayudar, todos queremos proponer cosas y pues yo quiero dejarlo aquí como muy neutral. Yo lo que digo es no tanto por la P de política, sino para lo que hablamos antes, la visión a largo plazo como estrategia de una nación, de un país, en este caso Colombia. Y o puede ser la visión de Estados Unidos o puede ser la visión de Inglaterra, pero en este caso, y estamos hablando la visión de Cúcuta, por ejemplo, del norte de Santander, estamos hablando de Colombia, hacia largo plazo, 2050, 2100, porque recordemos que existen y vendrán otras generaciones. Entonces, pues los invito, chévere que hayan hecho eso en esta clase, es muy bueno, sobre todo porque va, y de allí sale el famoso presupuesto nacional, que también lo vamos a ver más adelante. Yo toco ese tema del presupuesto nacional, pero yo no toco el tema del dinero, ¿sí? Porque yo no estoy trabajando allá, yo soy siempre, yo les digo a todo el mundo, yo soy un académico que me guío por la teoría y trato de unir a la gente y no de desagregarla ni desunirla, sino que cómo llegan los presupuestos al presupuesto del 2022 o al 2021 y cómo lo hace, ¿cierto? Entonces, yo no estoy hablando del dinero, cuánto monto va para este sector o cuánto monto va para el otro sector. Entonces, quiero que quede bien eso claro a partir de hoy en adelante, ¿vale? Ahora, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué sector económico es más importante? ¿Alguno para ustedes que tengan conocimiento de qué sector, cuál sector de todos tendría que ser más importante? Profe, tengo Le entendido pregunto. que en Colombia el más importante es el sector agrícola porque es la actividad que satisface como las necesidades básicas de los colombianos. Ok. ¿Otra respuesta a esta pregunta? Pues yo creo que todos, profe, porque todos generan ganancias y beneficios al país, ¿no? Ok. Estamos de acuerdo. Eh, Cuando alguien se va a hacer elegir como líder nacional o un líder mundial, todos los sectores económicos deben estar bien, porque como dice la niña antes, el más importante es el de la comida, pero si usted no tiene una balanza comercial o no exporta, ¿usted qué hace con esa comida? ¿Sí? Digamos, si usted tiene un excelente sector de salud, pero usted no trabaja, entonces, digamos, el sector industrial está muerto. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, todos los sectores tienen su importancia. Todos, todos, todos. Entonces, un líder, una persona, un ser humano que se quiera hacer elegir como líder nacional, debe tener en cuenta que todos los sectores económicos deben ser importantes. Así sea a nivel municipal como Cúcuta, la ciudad de Cúcuta, a nivel departamental como el departamento de Antioquia o el departamento de Norte de Santander o el departamento de Nariño, como el Plan Nacional de Desarrollo, visión, digamos, 4 años o visión largo plazo, 50 años. ¿Listo?
Ahora esta, ¿has Profe, visto, señor? Sí, dime, tranquila. pues Dime. yo había buscado qué sector económico es el más importante, ¿no? Y pues el primero que me salió fue ese. Y pues sí, yo siento que todos son importantes, pero pues como para complementar, siento que aunque en internet aparece que es el sector agrícola, es el más olvidado del gobierno, ¿no? Entonces pues, no Ok, listo. entiendo por qué dice eso. Listo, perfecto. Claro, cuando tú empiezas a buscar, empiezas a leer, entonces vas digamos, en tu aprendizaje, vas realizando el proceso de la opinión, ¿cierto? Del pensamiento crítico. Entonces, mire que tú me diste ahí el argumento. Yo considero que el sector agrícola es el más importante porque ha sido el más olvidado durante estos años, durante los últimos 20 o 25 años. Me lo dijiste, me lo acabaste de decir. Entonces, yo le aplaudo eso, muy bien. Pero si ustedes se fijan, durante este último, que cambia cada 4 años, ¿a quién le apostó él? ¿A qué sector? ¿Saben? El líder nacional actual, ¿a qué le apostó él? ¿A qué sector? ¿Sí saben? Al sector de ciencia, tecnología e innovación, en especial economía naranja. Naranja. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Ajá, Profe. exacto, exacto. Entonces, eso nos hace ver que todos los sectores son importantes, pero de acuerdo a la visión que se tenga durante los 4 años, o a mediano o a largo plazo, usted puede apostarle a un sector, pero todos son importantes. Ojalá, Dios quiera que si la visión a largo plazo es que todos los sectores crezcan, pues todos los sectores tienen que ser importantes para un líder, ¿cierto? Ahora, ¿has visto los medios de comunicación y las redes sociales y los efectos producidos por el cambio climático? Claro que Sí, sí. claro, Sí, profe, bastante. se Eso ve sí es mucho. obvio. Es así, profe, pero ¿por qué puso esa pregunta? Eso es obvio. Ok. ¿Qué futuro le voy a entregar a mis hijos, en mi caso personal, y a sus hijos, y aquí tengo un hijo, y a las nuevas generaciones, en este caso a ustedes? ¿Y qué habilidades y competencias deben adquirir mis hijos o las nuevas generaciones? ¿Cierto? Yo creo que si estamos pensando en un futuro, en las nuevas generaciones, ellos ya deben tener otras habilidades y competencias. Tanto así que ya les están enseñando a programar, jugando. Ya les están enseñando responsabilidad social empresarial, por ejemplo, cultivar, digamos, hortalizas, ¿sí? Cuidar el planeta, ser más conscientes, jugar más, disfrutar más la vida. Depende de cómo sea la visión a nivel global. Bueno, entonces, para empezar, pues algunas imágenes. Hace 6 días, la semana pasada, huracán Ida en Nueva York. Ustedes vieron las imágenes, el subway o el metro de Nueva York con cascadas de agua funcionando. Parecían unas cascadas en realidad. El huracán Iota en San Andrés, sobre todo llevó la peor parte de la provincia, ¿cierto? La ínsula de la provincia. San Andrés, isla no tanto, pero sí la provincia. Arrasó con todas las casas de madera. Incendios en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Ahí está el puente Golden. Y Australia, pues el famoso koala y el canguro con sus incendios. Entonces ahí están los 4 elementos: agua, fuego, tierra, ¿cierto? Mírelo acá. Cúcuta, ¿cierto? Inundado. Ahí está la clínica Duarte. El canal. Y la famosa, esto fue una nevada en Ábrego, granizó en Ábrego. Entonces, usted se imagina que en Ábrego existe una granizada. Eso es como para estar preocupados y muy chévere, ¿no? Depende de la percepción que usted tenga. Tormentas de arena en Sydney, Australia.
Entonces ahí están los 4 elementos, ¿no? Agua, tierra, fuego y aire. Esta es una encuesta nacional de calidad de vida en el 2018. He tratado de mirarla, a ver si ya la hicieron en el 2021, pero la están en este momento haciendo, la están generando para que todo el mundo la responda. Entonces, durante el 2018, y claro, por todo esto, la pandemia, todo esto, pues fue difícil para todos, y pues hasta ahora estamos empezando otra vez a salir, digamos, a salir en el sentido de la parte económica, ¿no? No todo el mundo tiene la misma mentalidad, entonces es más fuerte o es más generar crecimiento económico. Entonces, las mujeres representan el 53.4% de la población toma agua potable sin hervir, el 63.1% tiene acceso a Internet, el 93.4% de la población se encuentra afiliada a Seguridad Social, digámoslo así, el 93.5% de los niños de entre 5 y 16 años asistieron a un centro educativo formal, pero mire qué pasa cuando están en los jóvenes. Solamente el 37.8% de la asistencia de los jóvenes entre 17 y 24 años a la educación superior. Entonces, bajarse del 93 al 37, pues es mucho, ¿cierto? Entonces, esto estamos hablando del 2018, es decir, que usted ve estrategias ahí, usted ve estrategia, usted ve una estrategia, usted ve algo que se implementó ahí, usted ve algo ahí como estrategia que se implemente para ayudar a la sociedad. Yo no veo, porque si estamos hablando de que los niños entre 5 y 16 años asistieron a un centro educativo y fueron 93 y luego a la educación superior, pues estamos como mal, ¿no? Debería ser o el 94 o el 95 acá, en vez de ese 37. Ahora, se incrementó el uso de Internet, se incrementó el uso de celular, pero ¿qué pasó? Todo el mundo compró puesto de celular, ¿cierto? Por tener, pero nadie pensó en estas clases virtuales, en que íbamos a estar así en una sola virtual, y es muy difícil usted recibir una sesión virtual en un smartphone a un computador portátil, porque el procesador es mayor, porque tiene capacidad, tiene mayor visión, pero eso no quiere decir que el celular o el smartphone sea malo, sino que obvio, tiene un computador tiene un procesador más grande que un smartphone, digámoslo así. Pero usted en el smartphone puede hacer lo mismo, capturar la pantalla, tomar fotos, ¿sí? Sino que cambia, digamos, la pantalla, es eso. O en una tableta, puede ser. Pero no todo el mundo tiene tanto acceso al smartphone o la tableta, porque, digamos, un valor promedio es de $250 en adelante, ¿no? No bueno, digámoslo así. La percepción de pobreza aumentó, aunque la mayoría no se consideran pobres. Y pues digamos que del 2019, 20, 21, esto aumentó más, la pobreza. Se ve más pobreza, se ve más indigencia, se ve más pobreza en realidad. Menos oportunidades de acceso. Y eso que están generando e implementando estrategias de keynesianas. ¿Qué son estrategias keynesianas? Dar dinero a la población, bajar las tasas de interés, dar dinero a las empresas para que no generen desempleo. Ahora, que si llegan o no llegan, es otro cuento, pero ellos dicen que están dando dinero. Ahora les invito a un vaso con agua mientras observa el siguiente video. Entonces voy a colocar el video. Entonces, por favor, ustedes me dicen si lo ven. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Listo, ya. Pero un momentico, jóvenes, que aquí pasa algo. Me toca. Ahora sí.
Me imagino. Pero un momentico, no se me afanen, no se me afanen, no se me, pero un momentico. Es que, no, es que aquí a veces sí sirve y a veces no. Pero bueno, no importa, sigamos, sigamos porque si no, en todo caso, el video es sobre unas personas. El video en sí es sobre unas personas que van al teatro y llegan unos jóvenes y les van, digamos, mostrando, ya un momentico, les van mostrando, espera un momentico mientras hago otra vez la vaina, porque no, escúcheme, ya, ahora sí. Esto, la idea es que entonces llegan las personas al teatro y les va mostrando. Entonces a cada una les va dando agua, una botella con agua y no la pueden abrir. Entonces ellos se ríen entre ellos, pero ¿por qué nos dan esta agua, esta botella con agua y no la podemos abrir? Entonces le pasan en la pantalla del cine le pasan un video de personas tratando de sacar agua de humedales de barro, agua sucia. Entonces todo el mundo se sorprende y empieza a hacer campañas de concientizar a la gente de que hay personas en otros lados del mundo y aquí en Cúcuta la tenemos, de que hay personas de que no tienen acceso al agua. Hasta ahora en Cúcuta se está generando o se realiza el primer acueducto a nivel de región, de municipio, para los patios, para Villarrosario y para Cúcuta, del agua potable. Hasta ahora se está haciendo eso y estamos en siglo XXI. Entonces, es una manera como de concientizar. Entonces, aparte de eso, pues generar promoción en cultura de salud. Ya vamos a ver esto, que es el PIB, que es mayor inclusión de los sectores en este famoso PIB, que es el ingreso nacional, la producción nacional, la famosa economía circular, ¿cierto? Pero con los grupos de interés, todos. La estrategia de una cultura saludable y estrategias que orienten las nuevas generaciones. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Sí, jóvenes? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, mientras... Espera un momentico, gracias. A veces ahora sí. Mientras el país se inunda, en otras regiones mueren de sed. Es por allá. Histórica ola de calor afecta a Europa, Francia y España. Esto fue en el 2019. Imágenes de la fuerte sequía que ha cobrado más de 70 vidas en India. Junio del 2019. El clima extremo está sacudiendo el comercio de maíz dentro de África. Cambio climático, emisiones de gases invernadero, huella de carbono. Entonces, Bill Gates, que es un personaje o un líder mundial, él se está preocupando por todas estas cosas y está haciendo filantropía. Aparte de lo que ya les dije, él sacó otro libro, se llama Cómo pensar en el cambio climático, en fin, para que lo lean. Entonces, él dice ciertas cosas ahí muy chéveres, interesantes. Qué pena por la E, pero es garantizar la salud es un derecho en Colombia. Y sobre todo, en cualquier estado, en cualquier nación, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Australia, en África, cualquier país del África, Sudáfrica, por ejemplo, ¿cierto? Y la ley estatutaria número 1751 de febrero del 2015, ¿qué dice? Garantizar el derecho fundamental a la salud, es regulatorio y establecer sus mecanismos de protección. Entonces, estos son como estrategias por parte de los sistemas de salud en estos países. En Australia, por ejemplo, ellos identifican que
en un proyecto a largo plazo, las personas se van a enfermar con respecto al asma, porque ellos tienen allá mucho lo que es esto, tormentas de tierra. Entonces, todo eso crea asma, diabetes y salud mental. Mire que esto es del 2019 y ellos ya están pensando en eso, en salud mental. ¿Por qué? Porque las personas con el tiempo, debido a estas presiones de cambio climático, de que a veces se parten, digamos, ustedes supieron que en Nueva York, por allá, también hubo grietas, ¿no? Como que se habían terremoto o algo así, entonces la gente se preocupa mucho. Y eso, y ahorita con esta calamidad del COVID-19, muchas personas, muchas familias perdieron muchos seres queridos y todo eso impacta la salud mental. Entonces, por ejemplo, en Canadá, enfermedades crónicas como el cáncer y demás, VIH. En Suiza, salud mental y demencia. Ya están pensando en las personas mayores, ¿cierto? Entonces, en Colombia, ¿qué estamos pensando? Pues yo no soy parte del sector de la salud, yo solamente soy un académico y soy economista. ¿Y qué están pensando ellos a futuro? ¿Cuáles serán las enfermedades que ellos ven que en los próximos 20 años o 10 años van a estar acá, en Colombia? ¿Listo? ¿Y qué es lo que hay que tener, jóvenes? Confianza. Esta palabra confianza la coloco así en amarillo, azul y rojo porque todos somos colombianos. De pronto Einer es de Valledupar, yo porque tiene acento costeño. ¿O de dónde es Einer? ¿Usted dónde es? De Sincelejo. Ah, imagine, casi le pego. Casi le pego. Sincelejo, Montería, por allá. Listo. Entonces, ¿sí ven? Entonces, un monteriano aquí, y yo que soy de Cúcuta, y otro que puede ser de Arauca o de Pasto, no sé. Y los que somos de acá, de Norte de Santander, pues yo soy rojinegro porque soy cucuteño, entonces, confianza. Entonces, ahora sí, bajo ese preámbulo, vamos a empezar con el tema. Hasta ahora vamos a empezar con el tema. Entonces, ¿se acuerdan con la pregunta de los famosos factores de producción? Entonces, los factores de producción son estos. Cuando yo empecé a estudiar, solamente existían estos: tierra, trabajo, capital y tecnología. Y eso, tecnología se metía como algo que se está implementando. Y ahora se le suman estos: innovación y la cooperación. ¿Por qué la cooperación? ¿Y por qué la innovación? Digamos, ya sabemos que con tecnología, por ejemplo, usted puede producir más pares de zapatos. Con la innovación, usted puede hacer zapatos de plástico, puede hacer zapatos de caucho, puede hacer zapatos de lo que quiera. Y la cooperación, y sobre todo en estos últimos 2 años, ha venido creciendo porque usted necesita la ayuda de otra persona. Todos somos, lo que yo les decía la semana pasada, todos necesitamos de todos y todos confiamos en Dios, en un ser supremo. Llámese Alá, Jehová, Yahvé, Jesucristo, Cristo, ¿sí? Como quieran llamarlo. Están las otras filosofías de vida como el budismo, el hinduismo, ¿sí? Pero todos hacemos parte de eso. Entonces es igual aquí, la cooperación también hace un beneficio a la sociedad. Entonces eso se hace como más bien, diría yo, como antropología, ¿no? Digo yo, lo que está haciendo Bill Gates, Melinda Gates. Y también en equipos de trabajo. Digamos, usted puede tener todo esto, pero usted innova, pero usted necesita una cooperación de otra persona para que le ayude en eso. Entonces, ahí están los 6 factores. Por el momento, yo lo estoy colocando, ¿sí? Esto es mi autoría. Yo estoy colocando esto. Pero si usted mira en cualquier libro, le va a decir tierra, trabajo, capital, tecnología e innovación. Lo estoy colocando yo. Cooperación. ¿Listo? Ahora, los agentes económicos. Recordemos por allá economía 1. Entonces, los agentes económicos son las familias, las empresas, está el Estado, el mercado, puede ser financiero, de bienes y servicios, ¿cierto? Y el comercio exterior. Por eso hablábamos de que el capitalismo
una de las leyes, digamos, las instituciones de capitalismo son, como sistema económico, social y cultural, tiene unas ciertas reglas o ciertas instituciones, digámoslo así, que abanderan el capitalismo. Una de esas, que es la principal, es la propiedad privada. Si usted quiere montar una empresa, pues usted tiene una propiedad, una empresa privada, ¿cierto? Entre esas, usted tiene derecho a un mercado, es decir, a cantidades. Si usted quiere comprar 5.000 cantidades de Colgate, las puede comprar a un precio determinado, ¿cierto? Usted tiene la flexibilidad, usted puede comprar las que quiera. Si usted tiene el recurso económico, usted puede comprar lo que quiera. ¿Listo? Ahora, existe un defensor del consumidor, que yo no sé si usted lo ve en todas las noches ahora, tal por cual. Si usted compra un producto con una factura, usted puede ir, si le sale defectuoso, a cambiarlo, o en efecto, si no hay existencia, le devuelven el dinero. Existe, digamos, gremios, ¿cierto? No es central, el manejo no es central. Existen unos gremios, el gremio empresarial, el gremio laboral, que son los empleados, y el gremio del Estado como tal. Y esos tres gremios, que son estos, el gremio laboral, que es por parte de las familias, se reúnen en diciembre, la última semana, a decidir sobre el salario mínimo, digamos, vigente. ¿Listo? Entonces, bajo esos agentes económicos, aquí empezamos un diagramita o un flujo circular. Entonces, quiero explicarles la primera parte de este diagrama o flujo circular. Entonces, empecemos con las familias. ¿Por qué? Porque el individuo se asoció con una mujer al principio y empezaron a crear familias. Hoy tenemos que respetar todo y existe el gremio LGTBI. Ellas pueden unirse, digamos, de ambos sexos y adoptar niños o niñas. Y hay estudios que dicen que las parejas de ambos géneros inciden menos digamos, en cuanto a, digamos, ¿cómo se le dice? A corrección en el niño. O sea, crían mejores los hijos que las parejas de género contrario. Y puede ser que sí. Entonces, uno no sabe. Si lo dicen los estudios es porque será así. Yo no pertenezco a ese gremio, digamos, no estoy estudiando eso. Obviamente soy economía y finanzas. Entonces, las familias le dan a las empresas unos factores de producción que ya los hemos hablado: la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología, la innovación, la cooperación. Y las empresas le dan a las familias el mercado de bienes y servicios, ¿cierto? A través de esos factores, digamos, la sociedad, digamos, coge esos recursos y los procesa y genera unos bienes y unos servicios, y la empresa le da a las familias una renta o un salario. Entonces, hasta ahí todo chévere porque ahí están trabajando. Entonces, me voy a colocar como ejemplo personal para todos ustedes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Digamos, mis padres, ¿sí? Debido a su amor, me tuvieron, nací yo, me colocaron el nombre de Cristian David, y pues la primera generación que fueron ellos trataron de ahorrar al máximo, al 60%, ¿cierto? Y consumieron el 40%. Entonces, pues yo tuve la oportunidad, debido a ese ahorro, a una educación, puedo trabajar, pues no tengo tanto capital, ni tengo capital, pero puedo trabajar para poder obtener capital. A veces yo coloco esta capital con K porque son de las habilidades y competencias que yo adquirí o tengo para poder desarrollarme y en mi labor profesional. En este caso, un servicio educativo. ¿Cuál es la empresa? La universidad. Entonces, sé manejar las tecnologías, puedo innovar y puedo hacer cooperación. Entonces, la empresa, que es la universidad, me genera a mí un salario, ¿cierto? Y yo le doy a ustedes, que son representando a las familias, unos servicios. En este caso, servicios educativos, ¿cierto? Hablamos de servicios porque les estoy compartiendo
conocimiento, aparte de eso valores y aparte de eso estrategias. Entonces, la segunda generación soy yo, pero como estamos en una situación debido a un COVID, generó una, digamos, una crisis a nivel global económica, pues a mí de ese salario lo que único que ahorro es el 1% y el otro lo consumo al 99%. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es la siguiente. Si yo sigo con este plan y no hago lo que hizo la primera generación, ¿cómo va a ser la educación de mis hijos? ¿O cómo van a ser mis hijos? Sería una situación complicada, ¿cierto? Incómoda. Entonces, nace un concepto del ahorro en la economía desde hace mucho tiempo, y eso lo hizo Keynes, por allá en 1939, 29, 28, 42, por allá lo hizo. Entonces, ese concepto del ahorro es importante y por eso lo puse en letra grande para que ustedes tengan eso presente. Entonces, ¿cuál es el ideal? Pues yo hacer lo mismo que la primera generación, ahorrar el 60% y consumir el 40%. Algunos dicen que los japoneses, ahí está en la teoría de Kaizen, ellos les recomiendan a uno, ahorren, ¿sabe cuánto los japoneses ahorran? Solamente ahorran el 30% de su salario. Pero ellos en el 75 lograron, digamos, obtener unos ahorros del 50%, casi 50%. Pero ¿qué sucedió? Sí, al principio chévere, porque todo el mundo elevó sus riquezas. Estamos hablando de riqueza monetaria, ¿no? Riqueza en inmuebles, riqueza, sí. Pero usted sabe que de tanto ahorrar, si usted solamente, digamos, si llegase aquí a ahorrar el 99% y solamente consume el 1%, cambiándolo aquí, pues esto no tendría, digamos, un flujo, ¿sí? No sería un flujo continuo, sino hace una parada. ¿Por qué? Porque hay que consumir. Si no, entonces las empresas con qué viven, ¿sí? Las ventas. No hay ventas, como está sucediendo en el 2020. En el 2020 no hubo ventas, casi. Bajaron los índices de ventas en automóviles, bajaron los índices de ventas es más, creo que crecieron las motos por ser más económicas. Eh, Ahorita se están generando, por ejemplo, digamos, el incentivo para que compren automóviles eléctricos. Entonces, están saliendo muchos marcas muy famosas de carros y están dando carros, pero súper baratos, económicos, para que la gente pueda acceder. Claro, no es lo mismo que un carro de gasolina porque son más incómodos, no son tan anchos. ¿Por qué? Porque pensando en ese cambio climático y en que el recurso de la gasolina se va a acabar también. Entonces, tendremos que pensar mucho en el ahorro y también en el consumo. De eso se trata. Ahora, las empresas que dan al Estado, impuestos. Las familias que también dan las empresas que dan al Estado y las familias también dan impuestos al Estado, ¿cierto? En las famosas declaraciones de renta. Y las empresas en también las famosas aquí al Estado. Ahora, ¿qué sucede con el Estado? El Estado regula, por eso es que Keynes dice que regulen, por favor, regulen este modelito. Regulen las familias y regulen a las empresas y regulen el mercado como tal, sea mercado financiero, sea mercado de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque si no regulan a estas empresas, ¿quiénes pierden? Y es lo que vemos, o lo que vimos hace 3 años. Entonces empiezan a salir cárteles de cemento. Entonces empiezan a coludir estas empresas. Entonces, por ejemplo, cemento Sargo con cemento Diamante o no sé. Venga, ¿cómo vamos a tirarle a la población el cemento? Entonces, no, pues nosotros estamos ganando a 50. Entonces vamos a venderle a 50. Entonces vamos a venderle a 45 el bulto de cemento. ¿Quién pierde? Las familias. Y de eso también hay ejemplos como el cartel de los cuadernos, también lo mismo, se agruparon varias y dijeron, bueno, vamos a darle para el cartel de los pañales. Y así, entonces, ¿cómo se llama eso? Corrupción.
Entonces, por eso es que Keynes dice que el Estado debe regular el mercado de empresas, familias y el mercado financiero y el mercado de servicios. ¿Por qué? Porque si no empieza a haber corrupción, entonces estamos graves. Ahora, las personas que están en este circuito, pues son las personas que tienen empleo, ¿cierto? Son esas personas. Entonces son personas que tienen un empleo, aunque sea gane poquito, pero lo tiene. Hay personas que están acá, que desearían tener ese poquito que usted tiene. Lo que pasa es que uno a veces no es agradecido con Dios y se le olvida. Uno quiere tener más y más y más y más y más y más, pero uno no piensa que hay personas peor, 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 que en el momento que usted está. Entonces, aquí es donde estamos. Entonces, estas personas de la familia que tienen ese empleo pueden tener un consumo. Así no ahorren un severendo toche, pero por lo menos consumen y tienen lo necesario. Pero la idea es que empiecen a aumentar este ahorro. Ahora, el Estado, que son con estas personas que están aquí, que son los desempleados, pues tienen que crear estrategias inclusivas. Recuerden que a mí no me gusta la P, me gusta estrategias. Entonces tienen que crear estrategias inclusivas. Entonces yo no sé si ustedes recuerden, pero vean el video de la semana pasada cuando les estaba hablando sobre las fuentes de Veraces, donde van a buscar la información económica, y ahí en la página de la ANDI, ¿cierto? La Asociación Nacional de Industriales en Colombia, existe unas publicaciones ahí y hay un archivo que se llaman Estrategias de Negocios Inclusivos o Empleo Inclusivo, es el título del archivo. Ustedes lo pueden buscar ahí, lo bajan y, mejor dicho, tienen para leer. Eso creo que son como 300 hojas, 300 páginas, pero tienen el archivo PDF, lo pueden bajar ahí rapidito y chao, y lo leen. Entonces, el Estado, a través, con una alianza con las empresas, ¿cierto? Hacen todas estas estrategias inclusivas. Entonces, esos son los famosos negocios inclusivos. Por ejemplo, Juan Valdés es un negocio inclusivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le dan la oportunidad a personas de bajos recursos para que ascienda en una cadena de valor en una empresa. Entonces, usted puede llegar de mesero aquí por ejemplo, en la que está ahí en la Alventura, y puede en 5 o 10 años, si le va muy bien y es juicioso y se va preparando, puede llegar a ser el presidente de la Federación Nacional de Caficultores, porque esa es la idea, son negocios inclusivos. Otro que es inclusivo es el sector, la Indupalma. Indupalma es lo mismo, generan también empleos a personas de bajos recursos. Otro que es PAPCO. Bueno, hay muchos, demasiados. Entonces, y eso se generó a partir del 2000 con una estrategia que creó un profesor de la Universidad de Harvard. En este momento no me acuerdo el nombre, pero él generó esa estrategia y se implementó a partir del 2000. ¿Alguna pregunta con esto, jóvenes, con esta diapositiva? ¿Alguien que quiera preguntar algo, una duda, un aporte? Jóvenes. No, profe, todo está claro. ¿Todo está claro? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Sí, Bueno, listo. Voy a poner aquí un aporte y es que, por favor, también váyanse leyendo. Yo ahorita se los mando también, entonces ya llevo 2 archivos. Uno, el libro de Kaizen, y 2, este articulito. Dice, el artículo es el 1% para, ¿cómo es? El 99% para el 1%, es de Joseph Stiglitz. Hace referencia a que el 1% es el que tiene el poder en el mundo y el 99% somos pobres. Ese articulito es muy chévere. Muy, 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 Profe, muy tengo una pregunta. Sí, dígame. Si podría enviar esos artículos o los libros o eso al grupo del WhatsApp. Claro, ¿Se con mucho podría? gusto. Sí, claro, todo eso se Vale, puede. profe, gracias. Profe, una cosita, Listo. yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Bueno, dígale que lo creo. Que si me podrían pasar Listo. ¿qué? El link. El link, ajá. Ahí lo pueden pasar por el chat del este. Bueno,
Sigo. Entonces, la semana pasada quedamos en que yo les demostraba que a través de una función matemática que se llama Cobb-Douglas, se generaba como de forma matemática, se representaba el crecimiento económico. Entonces, ¿qué era? Que el ingreso va a depender del capital y de la fuerza del trabajo a una tasa de crecimiento. Eso es lo que hemos mencionado. Y que esta ecuación o esta función de matemática se iba a convertir en esta. Y esta es como más acorde, más completa. Entonces, la desagregamos así. Por un lado, tenemos el capital, que es el stock de capital físico. Por otro lado, la A, que es la eficiencia de la población laboral. Recordemos acá dos conceptos que se vieron en Economía 1, el concepto de eficacia y el concepto de eficiencia. Vamos a hablar sobre el concepto de eficiencia. Tienen que asociarlo siempre con, digamos, con la gestión del recurso y eficacia con el resultado. Entonces, para que una sociedad pueda salir adelante, tiene que tener esos dos conceptos bien claritos. Uno, que usted sea eficiente con los recursos que tiene, puede ser intelectuales, puede ser económicos, puede ser materiales, pueden ser espirituales, pueden ser laborales y tiene que ser eficaz. Es decir, si usted posee esos recursos, pues demuestre, sea eficaz con un buen resultado. Entonces que la H se desagrega en esto, que es la población, si hagamos la educación, elevado a un exponente que es el número de años por el número de trabajadores. Entonces ya pues se convierte como en más completa, se le agrega la educación, ya no solamente dinero y empleados, sino que ya tienen que esos empleados ser educados. Y a medida que usted tenga mayor educación, pues se supone que la sociedad va a tener un mayor ingreso que la lleve producto a una tasa de crecimiento por la parte del capital físico, ¿cierto? Instituciones, recursos, todo lo físico, malla vial, ahorita hablamos de eso. Y pues que si esa eficiencia de la población, son los empleados, y están bien educados a una tasa a un número de años, ¿cierto? A una tasa de crecimiento, pues es obvio que este ingreso va a ser mayor o va a aumentar. Eso, estamos todos claros hasta ahí. Bien, ¿no? O sea, esta función se convirtió en esta, un poquito más compleja, pero sencilla, porque tenemos acá digamos, lo que se dice de ello. Ahora, recordemos que la semana pasada les hablé de David Ricardo, que él creó un modelito que era la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Entonces, aquí hablábamos de dos países, por ejemplo, Colombia y Estados Unidos, que Colombia tiene para producir flores, ¿cierto? Tiene abundancia en ese recurso, digámoslo así, tiene mucha tierra. Perdón, Y profe. Estados Unidos, señor, dígame. ¿Puede regresar la diapositiva un momentico, por favor? Claro. Gracias, profe. Bueno, entonces teníamos dos conceptos. Acuérdense que todo esto son funciones de producción. Es decir, los economistas están tratando de crear estrategias para incrementar la producción en unas naciones, ¿cierto? Y en este caso, pues recordemos que eran en Inglaterra. Entonces, todos estos economistas son ingleses, son americanos, ellos están tratando de generar crecimiento en un país y por allá descubren ventaja absoluta. ¿Y qué es ventaja absoluta? Pues la ventaja que usted tiene un recurso de manera abundante, ¿cierto? ¿Y qué es ventaja comparativa? Pues es con respecto a la relación en horas. Pues si usted se demora menos en cultivar flores que hacer computadores, pues usted se especializa en qué? En hacer flores, ¿cierto? Pero por eso es importante aquí
quiero enfatizar y que todo el mundo me ponga atención, la visión del país a mediano y largo plazo. Por eso es que es importante aquí la visión, porque depende de eso, pues usted va creciendo, pero no podemos quedar toda la vida haciendo flores, ¿cierto? Tenemos que estar a la vanguardia. Y una manera de hacer eso es a través de la educación. Entonces, por eso es que hoy en día ustedes ven, por ejemplo, pelados de 23 años generando aplicaciones, digamos, tecnológicas como Rapid, como iFood. Aquí en Cúcuta hay un pelado que hizo una aplicación para tener citas con médicos en Estados Unidos. No sé cómo se llama, pero es de aquí de la Universidad Francisco de Pablo de Santander. No sé cómo se llama la aplicación, pero ese chino yo no sé cómo hizo, pero se consiguió y usted puede aquí a través de una aplicación tener una cita con un médico en Estados Unidos. No sé cómo haría, pero lo hizo. Entonces, por eso es importante la educación. Entonces, esto es lo que yo les decía a ustedes, los famosos economistas a través del tiempo, cómo han venido tratando de generar estrategias para que una nación o un país crezca. Entonces, recordemos a Smith, David Ricardo, lo que decíamos ahorita, Schumpeter. Schumpeter habla sobre la innovación, él es el papá de la innovación. Cuando hablamos de la innovación, hablamos digamos, hay un libro, también si quieres se los doy, se llama El Manual de Oslo, es muy bueno, que define la innovación como proceso, como producto, como todo. Ahí está todo, eso es chévere para que ustedes lo lean. Y ya tengo la última versión, creo. Entonces, todo eso se los doy. Después hablamos del modelo keynesiano y así, hasta el 2000, yo tengo acá hasta el 2019. El Nobel de Economía, no tengo el del 2020 todavía, no lo he buscado, pero el del 2019 habló sobre el enfoque para aliviar la pobreza global. Entonces, todos vienen haciendo contribuciones, haciendo estrategias para, de una forma, tratar de que todas las naciones crezcan, pero en este caso, las capitalistas, ¿ok? Entonces, aquí estamos. Esta es la famosa ventaja absoluta. Entonces, Colombia, flores, Estados Unidos, el costo es menor, entonces se pone a hacer tecnología, computadores. ¿Listo? Y ahora, pues, nos vamos al ingreso nacional. Entonces, la niña o los que leyeron el capítulo 2, porque cometí un error, les dije capítulo 1, que eso fue la semana pasada, que fue lo que vimos la importancia de la economía en fin. El capítulo 2 habla sobre el PIB. Entonces, ¿qué es el PIB? El PIB es la sumatoria de todos los bienes y servicios finales que produce un país generalmente en un año. Mide la renta total producida en nuestro país. Ojo con esto, jóvenes. Algunos, depende de cómo lo midan, ¿cierto? La idea es que, por ejemplo, hay mediciones trimestrales del PIB. Entre menor sea el tiempo, pues muchísimo mejor. Por ejemplo, si usted genera en Excel un cuadro de sus gastos, ¿qué sería mejor? ¿Tener un gasto mensual? ¿Saber cuánto gasta mensual? ¿O saber cuánto gasta diario? ¿Cuál sería, digamos, ustedes como administradores de empresas? ¿Qué les gustaría? ¿Mensual o diario? Mensual. ¿Alguna otra parte? Mensual. Mensual. Yo le diría diario. ¿Por qué? Porque entre más detallada esté la información, mucho mejor para ustedes. Claro, la idea es como resumir sus ingresos, sus costos y sus gastos anual. ¿Cuánto usted gasta anual en su empresa? ¿Sí? Pero entre más detallada usted tenga la información, mejor para ustedes, mejor para el contador, mejor para hacer los análisis, tanto análisis tanto en la forma manual como ya en el computador, porque la gráfica le tiende a realizar mejores proyecciones. Entonces, es mejor que usted tenga todo diario. Por ejemplo, las compras.
de eso se trata. Hoy compré, digamos, 5.000 llantas. Gasté tanto, inversión cuánto, depreciación cuánto, vida útil cuánto. ¿Sí? Todo diario. Entre mejor. Por eso es que a veces ustedes encuentran el DANE, la información trimestral. Y ahorita le vamos a dar el ejemplo. Qué pena hoy que me extienda un poquito, pero si ustedes me dicen, ¿paramos o seguimos? O sea, porque tampoco se pueden hacer muchas clases muy largas porque todo el mundo como que empieza a distraerse y no vale la pena. Entonces, la idea ustedes me van diciendo. ¿Listo? El Producto Nacional Bruto, pues mide la renta total ganada en los ciudadanos nacionales residentes en un país. Y el Producto, digamos, Nacional Neto es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación, y eso es. También se puede mirar de esta forma, que esta es la metodología de gasto. El ingreso es igual a la C más I más G, TX menos TX más XN. Ahora, profe, ¿qué es eso? Entonces, el ingreso depende del consumo, por eso es importante el consumo cuando les hablé aquí, el consumo, ¿cierto? Porque si un país consume, pues las empresas empiezan a vender, eso quiere decir que entra dinero al Estado. La inversión, ¿cierto? Esta inversión puede ser inversión privada, ¿cierto? El gasto público por parte del Estado, pero esto depende. Todas estas variables dependen de una cosita, ya les voy a decir cuáles más adelante. Y este gasto público, pues también se le sumaría, digamos, aquí está un poquito mal, o también se le resta, digámoslo así. Digamos, esta es la nómina, estas son las pensiones, todo eso. Yo creo que se le sumaría, ¿no? O se le restaría el gasto público. No, se le resta. Se le resta el gasto público porque el gasto público es el que va, digamos, en forma de instituciones, de malla vial, de puertos, carreteras terciarias, sí, inversiones en los sectores. Entonces, inversiones a las empresas, en forma de todo eso. Entonces, esto se le restaría, porque esto ya hace parte de la nómina del Estado. Entonces, por ejemplo, el secretario del ministro de Hacienda, el mensajero del ministro de Agricultura, todo eso está aquí. Los empleados de servicios generales, las pensiones de ellos, las pensiones de todos los colombianos, todo eso está aquí. Y esta parte, pues, son exportaciones e importaciones, que esto es la famosa balanza comercial. ¿Alguna pregunta, duda sobre eso? La niña que leyó el capítulo 2. Yo. Dígame. No, pues, en realidad, pues no tengo dudas. Bueno, aportes. En ese capítulo, pues, hablaba de más cositas, como mencionaba sobre cómo calcular el PIB, hablaba sobre el PIB nominal, el PIB real, el deflactor. Listo, ya les voy a explicar eso. Listo, ya les voy a explicar eso. Entonces, este PIB se puede generar de forma trimestral o anual. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de PIB nominal y de PIB real, profesor, ¿qué es eso? Entonces, cojamos el smartphone que usted tiene en sus manos o el computador que usted tiene en sus manos. ¿Cuánto le costó? Profe, lo compré el año pasado, 2020. Ok, me costó 1.200.000. Perfecto. Ese se llama precio nominal. ¿Por qué es precio nominal? Porque tiene incluida la inflación. Entonces, ese equipo que usted compró el año pasado ya tiene incluido la inflación. Entonces, eso se llama, lo compré a precio nominal. Lo mismo es en el PIB. Cuando ya tienen el trimestral o en el año, usted puede sacar el PIB nominal. Entonces, incluyendo la inflación. ¿Listo? Ahora, como hay PIB nominal, hay PIB real. Y como hay precios, cuando usted puede comprar el computador o el smartphone nominales, también hay precios reales. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hay precios reales? Pues que se le quita la inflación. Entonces, si la inflación hoy, del mes de agosto, estamos en una inflación de 4.4%, la meta era de 3%, si ustedes van y buscan en la página web del Banco de la República, ahí está la meta, que la meta es del 3%. La tasa de interés está en 1.75 y la inflación está a 4.4%. Entonces,
Si usted compró ese computador o ese smartphone el año pasado, le salió económico con respecto al precio de hoy. Porque si usted va, en ese tiempo estaba la inflación como en 2%, digámoslo así, y hoy está el doble, 4.4%. Entonces, le cuesta más. ¿Y qué es la inflación? La inflación se puede mirar de dos formas. Una es el poder adquisitivo que tiene el dinero, o dos es, digamos, la pérdida de ese poder adquisitivo del dinero frente a otra moneda. ¿Ok? Eso es. Esa es la inflación. La inflación es la subida general en los precios de los bienes y servicios. Entonces, el ejemplo más común que yo coloco aquí en esta sesión es lo de Venezuela. Recordemos cuando ellos empezaron en el 2015 con ese sistema de dictadura y pues comunismo. Todo el mundo se quejaba porque el precio de la paca de harina costaba 100.000 pesos, harina pan. Entonces, pues madre, pero ¿cómo voy a comprar yo una harina pan en 100.000 pesos sabiendo que eso cuesta 2.000 pesos? Y desde el 2015 al 2020, ellos lograron una inflación del 1.000.000%, 1.200.000%. ¿Usted imagina eso? Estamos hablando de inflaciones de la Primera Guerra Mundial en Alemania. Cuando fue la Primera Guerra Mundial en Alemania, por eso es que Keynes es muy importante en la macroeconomía, porque Keynes fue el único economista y persona en el mundo que se opuso digamos, a las sanciones que se le iban a dar a Alemania, que se le dieron a Alemania. Le dijeron, pero no sean, digamos, yo lo digo así en este momento, no sean pendejos. ¿Cómo le van a dar esas sanciones a Alemania, quien fue el que creó sí, está bien, creó la guerra, ¿cierto? Pero ellos no tienen con qué pagarle esas sanciones económicas. ¿Con qué tienen ellos? ¿Con qué? Lo único que tienen era como cobre, creo que era, aluminio, cobre, o carbón, creo que era. Pero de resto no tenían nada, porque eran unas ciudades devastadas, eran bombas, no había economía, no habían ventas de nada. Entonces fue el único en el mundo que se opuso a la sanción, y eso se llama el Acuerdo de París. Creo que era así, no me acuerdo muy bien del acuerdo, pero fue el único personaje en el mundo que se puso en contra de esas sanciones. Entonces los otros dijeron, pues sí, ¿no? Como que Keynes tiene la razón. Entonces le dijeron, y de ahí nacen las estrategias. Lo mismo pasó en la depresión del 1929, que lo vamos a ver después, que es la gran crisis. Entonces él dijo, no, más bien denle en plata para que ellos empiecen a generar crecimiento económico y así le puedan pagar a ustedes. Eso es. Entonces, por eso Keynes se ganó todos los aprecios de todos los economistas a nivel del mundo y del capitalismo. Entonces, haciendo este paréntesis, vámonos otra vez con Venezuela. Entonces, Venezuela llegó a una inflación del 1.2%. Entonces, por eso es que ese personaje, digamos, Nicolás Maduro, decía, vamos a aumentar el nivel del salario mínimo. Y eso es peor. Eso es peor, porque no hizo nada. O sea, se perdió el bolívar. Cambiaron diferentes bolívares, se perdió la moneda. Entonces, ese man igual que Marx, es un error para la sociedad. Y va a quedar así, como un error para el humanismo, en la humanidad. Ese man acabó con un país tan rico como Estados Unidos. Entonces, jóvenes, qué importante es tener conocimientos en economía. Entonces, y nosotros estamos bien, gracias a Dios, porque nosotros sí somos inteligentes. Y nosotros sabemos que hay que trabajar para poder adquirir las cosas. Nada es gratis en la vida. Hay que enseñar a pescar, no darle el pescado entero. Entonces, cuando usted enseña a la sociedad a pescar, usted dice, uy, sí, me tocó trabajar para poder adquirir estas cosas. Tantoche, yo no voy a dejar que otro venga y me las robe. Entonces hablamos de seguridad. Y entonces ahí se va generando una sociedad capitalista.
Por ejemplo, no sé, ustedes tengan una empresa de mensajería y venga uno y le roben lo que usted tenga, su diario, ¿usted no le daría como dolor? O usted sí clavándose 8 horas ahí hasta 11, que queda hasta las 11 de la noche y que venga otro y le robe lo del producido del día, ¿no le daría dolor? Claro que sí, y rabia, porque usted estuvo trabajando. El otro viene de holgazán y le roba a las 11 de la noche la platita del producido suyo. Entonces, ahí, hay que enseñar a pescar. Pero necesitamos seguridad. Ahora, entonces, el crecimiento económico, pues, debemos pensar en tendencias a largo plazo, mediano plazo, producción de bienes y servicios, como la producción en términos macroeconómicos, incrementos en renta nacional en términos reales. Y cuando usted, por ejemplo, en este año, para hablar sobre el PIB real, digamos en el PIB nominal, compró ese computador a precios de hoy, pues le salió más caro, o ese smartphone. Y en precio real, pues le quita a usted la inflación. Y cuando usted habla del PIB real, quiere decir cuánto produce la nación en total. No está hablando del precio, ¿sí? Del valor, cuánto el valor monetario. No, por el contrario, cuando usted habla del PIB nominal, habla sobre en cuánto creció en cantidades, cuánto hay producción de cantidades, no en tanto de dinero. ¿Listo? Ya más adelante les voy a explicar qué impacto tiene la inflación en la utilidad. ¿Listo? Bueno. Aquí es una cosa breve para decirles que el crecimiento económico es diferente al desarrollo económico. El crecimiento económico se puede hablar por PIB per cápita, que es el PIB por habitante, PIB por trabajador o PIB por horas trabajadas. ¿Qué es el PIB per cápita? Es coger la producción nacional y dividirla sobre los habitantes y eso sale la producción por habitante. Eso no quiere decir, por ejemplo, que en Cúcuta el PIB per cápita sea de $5,000. Eso no quiere decir que todos ganen $5,000. ¿Sí? Yo gano $250 con la tasa de cambio ahorita. Y eso, mucho. Yo gano eso. Entonces, pero hay personas que ganan 30 millones, o sea, más o menos, ¿cuánto? Como $15,000 o $10,000, más o menos. ¿Cuánto? 5,000, por ahí. ¿Cuánto eran? ¿Como $2,000? 2 por 3, sí, 6 millones, 7 millones. Entonces, eso es. Y el desarrollo económico es un concepto más amplio que incluye, además del nivel de producción, otros aspectos relacionados como el nivel de bienestar o calidad de vida de las personas, acceso a alimentación, salud, educación, vivienda, en fin, seguridad social, ARL, todo eso. Bueno, entonces aquí esto hace referencia cuando les pregunté qué sector es más importante. Entonces debemos verlos aquí: el artístico, deportes, minero energético, salud, agrícola, financiero, servicios, constructor, comercial, educación, industrial, ciencia, tecnología e innovación, vivienda, comercio exterior, todos estos sectores. Entonces, todos estos sectores son importantes, todos. Pero según con la visión de que está ahorita iba a terminar, él le apostó a ciencia, tecnología e innovación. Y lo que es la economía naranja. Pero cualquiera que quiera ser líder a nivel nacional tiene que apostarle a todos, porque el sector deporte necesita recursos, porque el sector artístico también necesita, de la salud más todavía. El agrícola, como dijo la niña, el sector más olvidado en estos últimos 20 años. El financiero también, el de servicios también, constructor, imagínense. ¿Ustedes saben cuál fue el único el año pasado, el único sector que no tuvo, digamos, que no cayó? Todos estos cayeron, solamente 2 se quedaron en pie. Uno fue el agrícola, el año pasado, ¿no? Estoy hablando del año pasado. Los únicos sectores que no cayeron fueron el agrícola y el constructor. Fueron los únicos que no cayeron. ¿Por qué? Lo dijo la niña, todo el mundo necesita comer y vivienda, techo. Entonces, ¿sí ven lo importante? Pero si usted solamente estos estaban bien y todos cayeron, entonces pues ahí no se ve un crecimiento económico en nada, ni el desarrollo económico para darle a la sociedad.
no va a tener vivienda, no se van a crear empresas, la gente no va a tener educación, menos va a haber un mercado, servicios educativos menos, de salud, nada, financiero peor, todo el mundo bajaron las acciones, salud, imagínense, peor, el minero energético, que nosotros somos de puro petróleo y carbón, esmeralda, todo eso. Entonces, preguntas hasta este momento, jóvenes. Profe, yo tengo una pregunta, pero es, Sí. esas, o sea, aparte del tema, las láminas que usted nos está compartiendo, ¿usted las sube al plan? Tómele capture o fotos, tranquilo, tómele en fotos o capture. ¿Listo? Bueno, ojo, entonces, este PIB, ¿en qué se mide el PIB? Digámoslo así. Se mide en pesos colombianos, en dólares o en porcentaje. Entonces ya ahorita les explico cómo es un porcentaje. Entonces, por ejemplo, porcentaje es, tenemos una gráfica, el PIB de, digamos, de Estados Unidos, 7%, el PIB de Colombia, 6%, el PIB de Chile, 5%, el PIB de la India. Ojo, la India fue el que mayor crecimiento en el PIB tuvo en este momento, ¿no? Vamos en 2021, estamos en ese momento así. ¿Listo? Ahora, aquí hace falta el jugador número 5, que es la comunidad. Por eso es que yo les insisto mucho, ahorita que jugó la selección Colombia, todo el mundo quería estar, ay, vamos a apoyar la selección Colombia. Listo, perfecto. Así, como le dicen, la afición es el jugador número 12, ahora la sociedad es el jugador número 5. Por eso es que es importante, digamos, implementar estrategias en la sociedad como pedagogía ciudadana, como la keynesiana, perdón, como la estrategia de los japoneses, que es la de Kaizen. Todo eso es importante porque ya la implementó Renault, Sofasa. Y Renault es una filial que es francesa, pero la colombiana que está aquí para América Latina, que se supone que es el carro colombiano, entonces implementó esa filosofía de trabajo, de vida. Entonces, será por algo. ¿Y quiénes son los dueños ahorita en las mejores ventas? Toyota, Mitsubishi, Honda, Kawasaki, bueno, ustedes ya saben eso. Nissan, todo eso ya lo saben ustedes. Entonces, aquí, para crear este PIB, que sea lo más grande posible, ¿cierto? Pues todos tenemos que estar de acuerdo. Entonces, las empresas, el gremio empresarial, el gremio de trabajadores, el gremio del Estado, abanderado por los líderes que hay a nivel municipal, departamental y nacional, con sus diferentes ministerios, la sociedad como el jugador número 5 y la universidad. Por eso es importante la universidad, que esté en alianza con todo esto. Al principio se llamaba triada, empresa, trabajadores, Estado, universidad. Ahora le metemos otro, el jugador número 5, la sociedad. ¿Listo? Y vamos a hacer una pirámide. ¿Qué es una pirámide? De crecimiento. Miren, aquí está la pirámide de crecimiento. Si ustedes pueden verla en 3D, muchísimo mejor. Este es el vértice, estamos mirando desde el satélite hacia la Tierra. Véanla así. Entonces ustedes pueden ver la pirámide que se viene hacia el centro. Véanlo, tengan la ubicación como de un satélite mirando hacia el planeta Tierra. ¿Listo? Entonces, aquí viene la pregunta que si usted conoce el concepto de balance general en una nación o en un país. Entonces, aquí hablamos de balance general contable. ¿Y qué es un balance general? Pues es un documento en donde me demuestra a mí los activos que poseo, los pasivos, ¿cierto? Y el patrimonio, ¿cierto? Aquí puede estar las utilidades del ejercicio anterior, el ahorro que yo tengo, que es el ahorro que yo tengo, el patrimonio que tienen los socios, en fin. Aquí en los activos puede estar el dinero en cash, puede estar los inmuebles, puede estar las inversiones que yo tenga en el extranjero, pueden ser compras de activos productivos como una bodega, como una embajada en, digamos, en Chile, puedo tener una embajada de Colombia y esa casa pues la compré
y es un activo que tiene Colombia. Por eso es que nosotros no podemos comprar, digamos, embajadas en Estados Unidos, porque las casas en Estados Unidos, en Washington, son sumamente costosas. Nosotros tenemos, eso es como un arriendo. A nosotros nos arriendan esas embajadas. Lo contrario, Estados Unidos, como tiene poder adquisitivo, sí pudo comprar aquí en Colombia una gran extensión de tierra para poder obtener su embajada. La idea es llegar allá, nosotros poder tener esos activos, ese dinero, para ir a poder comprar esas casas en Chile, en Argentina, ¿sí? en Suiza, en Europa, y luego ir a Estados Unidos y comprarlos. ¿Ok? Entonces, esos activos productivos que ya mencioné, pero también existen activos improductivos. ¿Cuál sería un activo improductivo? Por ejemplo, las camionetas. Y aquí hago mención a alguien por ahí, un líder nacional que decía vamos a quitar todas las camionetas. No, tampoco se puede. Pero esos activos improductivos de las camionetas que tienen todos los líderes que hacen parte del Congreso, que hacen parte de ese famoso, todas esas camionetas son improductivas porque generan costos al Estado. Gastan gasolina, gastan mantenimiento, en fin. Entonces, ¿por qué ellos no pueden desplazarse como se desplaza un congresista en Suiza, en el sistema de transporte público? ¿Cierto? Ah, no, pero eso es que aquí hay la seguridad. Ah, ¿y por qué hay inseguridad contra ellos? ¿Hacen las cosas mal? ¿Hacen las cosas bien? Ah, ya entiendo, profe. Entonces, digamos, un legislador en Suiza, ellos tienen su propio apartamento, se los da el Estado, ellos tienen que planchar su propia ropa, tienen que lavar su propia ropa, le dan un presupuesto, no se puede exceder de ese presupuesto, le quitan todo lo que es esto, tienen que consumir, digamos, un plan igual de Movistar o de Concel o de Claro, lo que quieran, pero ellos mismos tienen que generar su propio presupuesto, no comer a costas del pueblo, digámoslo así. Entonces, sí ve que lo bonito de crear estrategias para enseñar y generar una cultura, y no es hacer lo que hizo Venezuela, no es hacer eso, es generar una cultura para que el pueblo quede bien representado, se generen mejores estrategias para el largo plazo y las nuevas generaciones. Es eso. Y aquí la parte de los pasivos y patrimonio, pues con estos patrimonios puedo financiar, digamos, estos pasivos. O con estos activos productivos puedo generar financiar estos pasivos. Entonces nosotros tenemos por allá créditos con el Fondo Monetario Internacional, créditos con el BID. Entonces necesitamos generar de estas reservas, digamos, este crédito que nos generó el Fondo Monetario Internacional entró como reserva y luego salió como crédito para el gobierno nacional. Entonces, todo eso hace parte de este balance general. Y ya les voy a mostrar el balance general. Es la balanza de pagos. Entonces, ¿vamos cansados? Esto me recuerda si estamos cansados o seguimos o paramos. Jóvenes, ¿cómo están? Paremos un poquito, profe. ¿Paremos? ¿Veamos para la próxima clase? ¿O sí, profe, sí, empezamos con la balanza de pagos? ¿Sí? Entonces, para la próxima, profe. Listo, perfecto. Entonces, mire, jóvenes, para la próxima sesión, vamos a partir de aquí, del balance general como un balance económico, como un estado financiero, y vamos a hablar de aquí en adelante. ¿Entendido? Ahora, les voy a mandar por el WhatsApp y les voy a mandar por, digamos, por el correo electrónico, el libro de Kaizen, el libro de los negocios inclusivos. ¿Y cuál era el otro libro? Que me quedó pendiente. El libro de Kaizen, el libro de negocios inclusivos, y hay otro libro que les dije que le iba a enviar. Por favor, para la próxima sesión, ya se me olvidó el libro ese, qué pena con ustedes. Para la próxima sesión, y sí, faltan 20 para las 6, qué pena, jóvenes. Gracias por avisarme. Para la próxima sesión, vamos a... Ya un momento, jóvenes, un momento les voy a presentar algo. No sé por qué no pestaña. Ya, ahora sí.
aquí quiero que por favor para la próxima sesión me lean este articulito, el país que queremos. ¿Ok? Sí, señor. Este es el artículo principal para la próxima sesión que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en el país que queremos es, digamos, la estrategia que se viene haciendo desde hace unos años. Cambie o quien cambie, ¿sí? Es el país que queremos. Sea el que sea, es el país que queremos. Entonces, recuerden que es importante tener como una hoja de ruta para todos al mediano y largo plazo. En ese artículo vamos a hablar sobre, es una comparación entre Colombia y Corea del Sur. Corea del Sur es muy diferente a Corea del Norte y es muy diferente a Japón. Entonces, qué bonito es, y ahorita que estuvo el líder nacional en Corea del Sur haciendo un tratado, pues aprovechar todos esos acuerdos. Entonces, ¿en qué vamos a ir? Es una comparación entre Colombia y Corea del Sur. Corea del Sur creció muchísimo durante 20 años y hacen esa comparación con los 20 años de Colombia. Entonces, es interesante ver qué pasó. Ahora, existen diferentes estrategias que ellos generaron y realizaron. Y además, existe por allá un elemento importante que se recalca, creo que es en República Dominicana o en Costa Rica, generando otros ejemplos, el sector turístico como elemento importante también del sector económico. Pero ¿qué necesita? Seguridad. ¿Por qué? Porque si yo voy a traer aquí a Cúcuta para que se bañe, por ejemplo, en el río Zulia, y si yo no tengo seguridad, entonces el que va a quedar mal soy yo. Ya, pero Cristian, usted me dice que en Cúcuta hay cosas para hacer, que hay humedales, que hay ríos, que chévere la pasa, y de pronto lo roban. Entonces el que va a quedar mal soy yo, porque no me estoy comprometiendo con el país. Entonces necesitamos seguridad. ¿Y qué seguridad? Entonces él puede ir al río Zulia a bañarse, eso sí con cuidado, porque él no sabe de ríos, y ya. Entonces está el que hace la panela, el que hace las mercochas, está el que hace el sancocho, le vende el sancocho, aparte de eso está el que hace un asado, le hace el pescado, y se genera crecimiento económico en esa sociedad del Zulia, por ejemplo. ¿Sí ven? Entonces, bajo ese orden de ideas, pues hemos terminado y muchísimas gracias por atenderme. ¿Alguna sugerencia para la próxima sesión? ¿Estamos bien? ¿La metodología va bien? Cuéntame. ¿Vamos bien, profe? ¿Sí? Einer, súper bien. Excelente. Listo. María José, Juan Camilo. Bien, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, listo. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, Chao, profe. hasta Hasta luego. luego, profe. Chao, hasta luego. Chao.